Queremos comenzar lamentando profundamente la muerte del doctor Douglas Burnigal, un reconocido cardiólogo dominicano quien ayer domingo falleciera en un accidente aéreo en las proximidades del aeropuerto Joaquín Balaguer, en las cercanías de aquí del Santo Domingo. Pero además falleció el señor Bruno Vincent, que era el gerente general de GB Energy, la compañía sombrilla de Texaco en la República Dominicana, y que le acompañaba. Ambos estaban haciendo un vuelo, parece ser de práctica, por las cercanías de Bonao. Luego se acercaron para aterrizar en el aeropuerto Joaquín Balaguer, en el sector de La Isabela. Se comunicaron con la radio, no fue posible se continuar el contacto con la estación de el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer y se produjo el siniestro. Hay una investigación sobre este hecho, pero de todos modos la sociedad dominicana ha lamentado profundamente la muerte de ambos señores, el empresario Vincent, que lamentablemente falleció conjuntamente con el doctor Burnigal. Por cierto, Douglas Burnigal tenía una pasión muy grande por los deportes. Además de ciclista, practicaba muchos otros deportes y era una persona muy reconocida y apreciada. Además, era piloto reconocido y es el único dominicano que había hecho un recorrido desde Carolina del Norte, pasando por el Triángulo de las Bermudas en una aeronave hasta Montecristi, en la República Dominicana. De alguna manera, ese vuelo recuerda unos vuelos que se hicieron en la dictadura de Trujillo para cuando apresaron a un personaje importante en la dictadura de Trujillo y lo trajeron para matarlo, asesinarlo en República Dominicana. Pero este es un hecho muy lamentable, Samuel, y nos sentimos en solidaridad, nos expresamos. Exacto. Lo que respecta, hay que tocar, y disculpa, que Texaco emitió un comunicado a raíz de la muerte de Vincent, lamentando obviamente el deceso de este empresario que durante años ha estado frente a esta compañía en República Dominicana. Y pues, tal como señalabas, hay una investigación que está en curso. El día de ayer no se quiso aventurar la CIA para emitir una posible causa sobre el por qué había ocurrido este accidente. Sin embargo, se espera que en las próximas horas ellos pues ya puedan tener por lo menos avanzado una parte de la investigación. Una muerte que también lamentamos se produjo hoy lunes en la mañana y se produjo en Jerusalén. Es la muerte del activista por la paz Uri Avnery, que había estado en las últimas 2 semanas padeciendo quebrantos de salud. Tenía 94 años, era un israelí que fue miembro del Parlamento israelí, fue soldado en la creación del Estado israelí y formó parte del Parlamento de ese país. Además, era un periodista, había fundado varios periódicos y revistas y en los últimos años mantenía una columna muy leída en todo el mundo desde Israel sobre temas relacionados con la búsqueda de la paz. Él era muy partidario de la coexistencia de 2 estados en un solo territorio. El Estado palestino, fue amigo de Yasser Arafat, fue el primer político importante de Israel que se reunió, que trabajó, que buscó un acuerdo con Yasser Arafat y que entendía que era posible que existiera el Estado palestino y el Estado de Israel en el mismo territorio. Parte de la población de Israel es población de origen palestino, el 20%, incluso en el Congreso de Israel hay una representación de esa población, lo que significa que conseguir la paz implicará también integrar a esas poblaciones. Uri Avnery publicaba sus artículos en Acento desde febrero del 2011. Cuando Acento comenzó a hacer sus publicaciones, nosotros obtuvimos la autorización de Uri Avnery, nos comunicamos con él
y le pedimos autorización para publicar sus artículos cada semana. Cada semana sus artículos llegaban en inglés, hacíamos la traducción de los artículos aquí y esos artículos se publicaban los días martes. Hoy estamos publicando incluso un enlace en la información en la que publicamos de su fallecimiento, en donde está la lista completa de los artículos de Uri Abneri, un hombre, un intelectual. Había nacido en Alemania y obviamente al salir de Alemania con motivo de la persecución contra los judíos, se estableció en diferentes lugares, pero finalmente fue de los fundadores del Estado de Israel. Uri Abneri, un hombre que trabajó mucho y que luchó bastante por la paz. Hay que destacar en la misma línea pues el fallecimiento del embajador en Alemania, Rafael Calventi Gaviño, que falleció también este fin de semana. Una pérdida para el país, desde luego. Se trata de un diplomático bastante importante en un país que le ha prestado mucha atención a República Dominicana a lo largo de los años y que pues tenemos una muy buena amistad con este país europeo. Calventi Gaviño había sido embajador también en México y pues la información la dio a conocer Jean Alain Rodríguez este fin de semana, quien es el Procurador General de la República. Pero que al mismo tiempo es hijastro del doctor Calventi, porque la esposa del doctor Calventi es la madre de Jean Alain Rodríguez. Esto obviamente que causa extrañeza el hecho de que la Procuraduría General de la República haya sido quien dé la información. No es que dio la información, porque en realidad la información circuló previamente. Posteriormente a que circulara la información, es que la Procuraduría General de la República emite una nota sobre este hecho. Tal vez no es correcto que la Procuraduría misma como institución se involucrara en una cuestión de carácter personal relacionada con la familia. Exacto, y que se trata de un diplomático. En ese caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores será quien debía pues dar ya la información más acabada. Pero previamente el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, había ofrecido una declaración de condolencias a los familiares y había dado ya la información oficial sobre el fallecimiento por un infarto del doctor Rafael Calventi. Este hecho, por supuesto, que también, como tú acabas de decir, genera mucho dolor y pena, por supuesto, y la República Dominicana debe proceder también a designar un nuevo embajador en Alemania, luego de que se realicen todas las actividades oficiales vinculadas con el fallecimiento de un diplomático dominicano en un país en el exterior. Debe haber para esto un protocolo, por supuesto, y uno debe esperar que de parte del gobierno dominicano se produzca, con la colaboración del gobierno de Alemania, el traslado de los restos del doctor Calventi a la República Dominicana. Él estaba ya bastante mayor, tenía 84 años de edad, creo, el doctor Calventi, y es una persona que estaba igualmente muy vinculado también al Partido de la Liberación Dominicana. Según la declaración del Procurador General o de la Procuraduría General, él era primo del profesor Juan Bosch, por eso lo del segundo apellido, Gaviño. Exacto. Pero además el doctor Calventi tenía un historial propio por la profesión que ejerció, con méritos suficientes en el ámbito profesional de la arquitectura. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Hagamos una pausa. Bueno, señores, hoy se inicia el año escolar. Es un acontecimiento institucional importante para la República Dominicana. El inicio de un año escolar es una actividad que involucra a la mayor cantidad de familias directamente de la República Dominicana. El informe del Ministerio de Educación es que este año escolar lo inician 2.8 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas de la República Dominicana. Va a haber un acto oficial a las 10 de la mañana en Atomayor
con la presencia del presidente Danilo Medina en una escuela que inicia la jornada escolar extendida para formalmente dar apertura a este año escolar. Hay, de acuerdo con el Ministerio de Educación, acontecimientos importantes en este año. En primer lugar, hay nuevos planteles que comienzan a incluir la jornada escolar extendida, es decir, clases desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Son 271 nuevos planteles. Y además esto significa que habrá en el sistema educativo dominicano, con la jornada escolar extendida que había estado como en prueba en inicios, ahora va a incluir 1.2 millones de estudiantes en el sistema de educación pública de República Dominicana. Así es, hay que destacar, Fausto, que en este año escolar, que inicia matizado por algo que ya viene repitiéndose en los últimos años, que es el grito de los padres por el alto costo de los útiles. Sí. Libros de texto que cada vez aumentan de precio, materiales que los padres muchas veces entienden y en algunos casos termina siendo así, que no son utilizados por los estudiantes, pero que le exigen los colegios. También una denuncia importantísima, que es que hubo una acusación a una directora de una escuela de que estaba vendiendo los uniformes, algo que no se debe, que el mismo ministro de Educación dijo que no debía llevarse a cabo. Ella al final dijo que lo que se trataba era de que padres pedían a la escuela que estos uniformes le fueran suministrados, que ellos daban el dinero para que se les consiguieran. Ahora, hay algo, y por eso hago el énfasis en la importancia, y es que la periodista que estuvo a cargo de esa investigación por la acusación fue retenida en ese plantel, en contra de su voluntad, durante un espacio de casi 2 horas, lo cual es un secuestro. Sí. Entonces, eso... Y un abuso de autoridad. Porque lo obligó también a borrar las grabaciones que había hecho en ese momento durante la entrevista. Entonces, eso tiene que llevar más consecuencias. Se informó que esta directora iba a ser suspendida, pero hay que profundizar en este caso e investigar otros colegios, otras escuelas, que quizás, no vamos a decir que está incurriendo en esta práctica, pero no estaría de más confirmar que no está sucediendo. Mira, el tema del uniforme es uno de los temas nuevos en este año escolar. El Ministerio de Educación hizo un esfuerzo, hizo concursos y finalmente presentó el año pasado los modelos de uniformes que se van a utilizar en República Dominicana. Se está cambiando el tradicional uniforme de camiseta azul y pantalón caqui por un uniforme de t-shirts, de polochers de colores distintos que se van a utilizar por regiones. Son 5 colores diferentes. Por cada una de las regiones va a ser un color distinto. Y esta es una novedad, sobre todo porque tomando en cuenta las temperaturas, tomando en cuenta que tenemos un inicio del año escolar en un verano muy caluroso también, esto va a representar una flexibilidad, sobre todo para los alumnos, con un polocher tropical, que no va a representar, digamos, un agobio para los estudiantes, sobre todo en aquellos centros escolares en donde no hay abanicos, que es un tema importantísimo, porque se trata de las condiciones en las que los estudiantes reciben la docencia. Este año escolar igualmente, Samuel, el Ministerio de Educación va a hacer un énfasis con una dedicatoria a las artes y al deporte en términos de contenidos. Por supuesto que es sumamente importante y valioso que el Ministerio de Educación pueda hacer este aporte, digamos, a las familias y a los estudiantes en general, porque va a implicar una buena cantidad de recursos, aparte de lo que implica la jornada escolar extendida, que va a tener 1.2 millones de estudiantes, porque la jornada escolar extendida tiene un componente adicional, que es el tema de la alimentación. Incluso el presidente de la República se ha referido a este tema y ha habido expresiones en el sentido de que, bueno, va a hacer un esfuerzo para que incluso cuando no estén los estudiantes en las escuelas en el periodo de vacaciones, que el gobierno pueda facilitar la alimentación a los alumnos
que reciben la jornada escolar extendida. Esta priorización de las artes y el deporte es un elemento importante y de apoyo que las familias y los estudiantes también deberán aprovechar al máximo. El país necesita fortalecer las artes y el deporte. Lo hemos visto en las competencias internacionales, pero estamos viendo lo precario que hemos estado también en la promoción de las artes y el deporte. En algunos casos requiere de recursos, sobre todo en el ámbito de las artes, pero además se requerirá una vinculación mayor del Ministerio de Educación con otras instancias del sector público y del sector privado, como el Ministerio de Cultura, por ejemplo, algunas escuelas de arte, algunos museos importantes del sector privado, el Centro Perelló, por ejemplo, el Centro Cultural León Jiménez en Santiago, algunas otras instituciones en diferentes lugares, en Puerto Plata, etcétera, que son importantes. Es bueno puntualizar que, tal como dices, el hecho de que se esté haciendo énfasis en deportes y artes, que son dos áreas que desde hace un tiempo venían en declive, especialmente en las escuelas de República Dominicana, tiene un aspecto fundamental, y es porque viene a fortalecer, lo señalabas, la tanda extendida. Sí. La tanda extendida tenía una crítica muy severa, se hacía una crítica muy severa con respecto a la tanda extendida, y era que pues hasta este momento no había un currículum bien definido respecto a qué se iba a hacer con esas horas que tenían de más. Entonces las escuelas se habían convertido en una especie de guardería, donde los jóvenes se quedaban ahí hasta las 4 de la tarde durmiendo, haciendo cualquier otra cosa que no aportaba directamente. Cumpliendo con las asignaciones de ese día para el día siguiente. Bueno, pero eso en parte, porque de todas maneras están dentro del plantel escolar, y pues las asignaciones se supone que son para el hogar. Entonces teníamos jóvenes que cumplían con esas asignaciones el día siguiente, pero estaban ociosos y no continuaban con su educación en sus casas. Pues bueno, ahora sí hay un currículum que va avanzando. Quizás haya que hacer más énfasis también en reforzar aquellas materias donde República Dominicana ha tenido debilidad, por ejemplo en la lectura y en las matemáticas, que hace falta reforzar. Y pues, bien, un paso de avance, una crítica que era constructiva y que al final ha sido escuchada. ¿Tú sabes cuántos son los estudiantes que hay en la educación primaria en República Dominicana al inicio de este año escolar? Era 1.2 millones de estudiantes en la educación primaria. En la educación inicial del sistema público hay 348.000 alumnos, y en la educación secundaria hay 943.000 alumnos, y en la educación de adultos hay 293.000 alumnos. Sin embargo, el sindicato de los maestros, el señor Hidalgo, en representación de la Asociación Dominicana de Profesores, ha dicho que este año escolar se va a iniciar no porque el Ministerio de Educación decidiera oficialmente el inicio del año escolar, sino porque los maestros quieren que se inicie el año escolar. Ellos tienen un reclamo, supuestamente irían hoy a las escuelas vestidos de negro, de luto, porque la ADP está reclamando que 22.000 maestros no han cobrado el incentivo de evaluación, y él quiere que se cumpla con el pago del incentivo de evaluación. ¿Qué se ha hecho en República Dominicana? Y la ADP ha empujado bastante en esa dirección. O que han pedido una evaluación que tiene al mismo tiempo como resultado de la evaluación un incentivo. Todo el mundo ha empujado que el incentivo sea positivo para que reciban el dinero del presupuesto del 4% de educación estos maestros, que todo el mundo sabe que no tienen en su mayoría la calidad suficiente. Por tanto, la evaluación de maestros se ha convertido en una manera de ganar dinero por parte de profesores que tienen precaria formación, y todo el mundo ha dicho hay que formar, hay que fortalecer la formación de los maestros. Pero hay, dice la ADP, otros 10.000 profesores que no han sido evaluados y que quieren ser evaluados para poder cobrar el resultado de la evaluación. Esos son de las paradojas
que tenemos en el sistema educativo, lamentablemente, de República Dominicana. Hacemos una última pausa. Y bueno, Fausto, casi de manera desafortunada, hay que decirlo de esta manera, los dominicanos todavía no hemos tenido un descanso de las elecciones del 2016 y ya estamos hablando de las elecciones del 2020, a 2 años prácticamente de las elecciones. Hace tiempo que estamos en eso. Por lo de la ley de partidos. Exacto, no hemos tenido un respiro. Pues uno de los temas que se ha tratado respecto a las elecciones del 2020 es la posible reelección del presidente Danilo Medina. Él hasta el momento directamente no se ha pronunciado sobre este punto. Sin embargo, el día de ayer, durante una entrevista en un programa televisivo, hizo referencia a esto y dijo que sería para el próximo año, en marzo de 2019, donde fijaría su posición sobre este aspecto. Uno se sorprende, ¿verdad? Porque dice, se supone que Danilo Medina no se puede reelegir porque la Constitución así lo prohíbe. De hecho, diversos partidos han hecho énfasis en este punto e incluso dentro de su mismo partido han dicho que el presidente Danilo Medina no se puede reelegir a menos que se modifique la Constitución. Así que sorprende, da a entender que el presidente Medina, a pesar de que la Constitución le prohíbe la reelección, está por lo menos analizando la posibilidad de que pueda ser elegido para un tercer mandato. Mira, Samuel, yo creo que Danilo Medina, primero, no concede entrevistas, en primer lugar. Es muy raro que la aparezca. En los últimos 2 años, Danilo Medina no concedió ninguna entrevista. Y en los 4 años anteriores tampoco fue concedida alguna entrevista de Danilo Medina que yo recuerde. No, honestamente no lo recuerdo. Y te digo porque obviamente nosotros estamos viviendo el día a día de los acontecimientos políticos y que uno recuerde, Danilo no ha dado entrevistas. Obviamente Danilo es un hombre de poco hablar. Él no da declaraciones tampoco a los medios de comunicación. Sus actividades son cerradas a los periodistas. Cuando digo sus actividades me refiero a las actividades que él valora mucho, como las visitas sorpresas, por ejemplo. Tú sabes que no se permite que haya periodistas en las visitas sorpresas. La dirección de prensa del Palacio Nacional es la única que cubre las actividades del presidente. Las actividades del presidente están vedadas a los medios de comunicación. Y el hecho de que el presidente y su equipo hayan escogido que Yanna Tavares entrevistara al presidente es una selección, digamos, acomodaticia, porque Yanna Tavares no se ha destacado por ser una seguidora del debate político, en primer lugar, y en segundo lugar porque Yanna Tavares es productora de un programa de televisión que no hace entrevistas a políticos. Por tanto, uno tiene que pensar que el presidente decidió hacer esa entrevista en este ámbito, tal vez para sacar las temáticas del programa de Yanna y ponerla más en el ámbito político, pero no necesariamente hay que entenderlo de ese modo. Tal vez el presidente pactó las preguntas, no se le preguntó en ningún momento absolutamente nada sobre Odebrecht, ese tema está vedado. No se preguntó nada sobre Marcha Verde, ese tema. Nada respecto a corrupción, básicamente. Temas de corrupción no se le mencionó en absoluto, OISOE, de Andino Peña, el tema de Ocorde, los temas relacionados con el Consejo Estatal del Azúcar. Nada. Muchos temas que están ahí que obviamente fue como lo que el presidente quiso decir. Y eso era lo que estaba incluido nada más que en el cuestionario de Yanna Tavares. El presidente dijo que será en marzo cuando él va a hablar del tema de reelección, que en el PLD, dijo, él decidieron que es en marzo que se va a hablar del tema de reelección. Pero resulta que él había mandado a decir con Felucho Jiménez que él no iba. Él había mandado a decir con Gustavo Montalvo, el ministro de la Presidencia, que él no iba. Él incluso mandó a decir en una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura con José Ignacio Paliza, le dijo a José Ignacio Paliza, dile a todo el mundo que yo no voy a la reelección. ¿Y por qué entonces ahora decir? Y no solo eso, seguidores, gente que está muy cerca de él también lo decía. Que no ¿Por qué ahora decir que es en marzo que vamos a hablar de ese tema?
Es decir, él mismo no ha querido decirlo, y no es por el hecho de que si él dice que no va, entonces pierde irrelevancia o pierde importancia. Eso no es así. En un gobierno presidencialista como este, en un gobierno además concentrador como este, porque Danilo tiene y lo admitió, que él concentra todo lo relacionado con la política, con la inversión, con la corrupción, con la institucionalidad, él lo conserva. Él dice, yo he procurado y he hecho un gobierno limpio, un gobierno pulcro, dice él que ha hecho. Obviamente no responde los cuestionamientos que se han hecho desde muchos sectores. Y el presidente también habló sobre la forma en que él lleva la dinámica del país a través del control que él tiene con los funcionarios públicos. Dice que no hay nada de lo cual se puedan preocupar, que él está haciendo un buen gobierno, que él entiende que la sociedad está recibiendo los beneficios de una administración institucionalizada, respetuosa, incluso que la Constitución de la República no se puede irrespetar, pero la Constitución es la que establece que él no puede volver a gobernar. ¿Me entiende? Entonces, como la cosa, ¿no? Uno tiene que entender que el presidente está como jugando un poco con este asunto de la reelección. Tal vez se está creando un ambiente que posibilite que más funcionarios hablen, como lo dijo Gonzalo Castillo en estos días, que es el próximo año. Tienes razón cuando el presidente ahora lo confirma, que es el próximo año. Él dijo, Gonzalo Castillo, a mitad del próximo año dijo. El presidente dice en marzo, le bajó 3 meses a lo que dijo Gonzalo Castillo. Pero obviamente hay la cuestión de si el presidente busca la reelección o no. Parece que ese es un tema que tiene al PLD también en ascuas, a Leonel Fernández, y se está tratando de conservar la unidad del PLD para dar probablemente un golpe de efecto importante en el mes de marzo del 2019. El presidente parece que está haciendo los cálculos de las fechas, la ley de partido, todas esas cosas. Él como que la tiene él está sacando sus numeritos ya para ver en qué momento es que sería más conveniente anunciar si efectivamente se va a postular. Bueno, vamos a ver, señores, estas cosas en este país cualquier cosa puede pasar en la política de República Dominicana. Ya estamos acostumbrados. Bueno, ya pasó en el 2016. 2015. Ya pasó, fue la misma estrategia. No voy. Al final, sí, ahí tenemos a Danilo de presidente. La tradición, señores, desde Pedro Santana hasta hoy es lo mismo que han seguido prácticamente, con unas cuantas excepciones, los mismos políticos de todos los días. Muchas gracias, hasta mañana.